Descubren el oscuro secreto detrás del desastre en Eurovisión que nadie quiso contarte, ***. Le silenciaron en vivo, le arruinaron la presentación frente a toda Europa y conocían sus intenciones desde horas previas. Esa fue la impactante revelación que resonó en los pasillos del centro de prensa apenas unos minutos después de que Melody abandonara el escenario, visiblemente conmocionada, sin desviar la mirada hacia nadie. Sin palabras, sin sonrisas, solo el resonar de una derrota que no le correspondía a ella. La delegación española en total silencio, chismeando con Glamour también mudo, y los técnicos, algunos con el semblante caído, otros claramente incómodos, pero todos conscientes de lo sucedido. El 19 de mayo de 2025 no será recordado por una canción ni por una interpretación vocal, sino como el día en que España traicionó a su representante en Eurovisión. La tormenta no comenzó cuando Melody quedó en el puesto 24. Su origen fue mucho más temprano. Inició con una advertencia de la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, dirigida a la delegación española. La cláusula era clara: de dejar de hacer comentarios políticos durante las actuaciones o enfrentarían sanciones severas. Sin reiteraciones, ya habían sido advertidos y estaban conscientes de las consecuencias, pero, a pesar de ello, no pudieron contenerse. Tony Aguilar y Julia Varela, como cada año, estaban al frente de los comentarios, y al igual que en ocasiones anteriores, no lograron contener su impulso. Mencionaron temas sensibles como Palestina, las víctimas y asuntos que estaban estrictamente prohibidos durante la transmisión en vivo durante la presentación del artista israelí, lo que provocó la explosión del escándalo. Sin embargo, lo peor estaba aún por suceder. Mientras tanto, Melody, completamente ajena a las disputas políticas que se gestaban, se dedicaba a ensayar con una dedicación y profesionalismo extremos. Cada movimiento, cada nota, cada gesto estaba meticulosamente planificado. Los ensayos eran impecables: el tono, el tempo, la salida por la cortina, el acompañamiento del coro. Todo estaba orquestado con una precisión milimétrica. No obstante, la noche del directo todo cambió drásticamente. Un retraso de 1,5 segundos en su entrada, una bajada inesperada en el tono de la pista sonora, el coro completamente desorientado. Melody luchaba por mantener la interpretación mientras la música parecía no acompañarla en absoluto. Un fallo. Un error que nunca se había manifestado en los ensayos, que no tenía explicación técnica y que, según técnicos internos, no fue accidental de ninguna manera. No está el Canal 2, alguien lo ha manipulado. Esa frase se difundió en un clip que se viralizó en cuestión de horas. Un técnico fuera de cámara admitió el desajuste, y así comenzó todo. Porque cometer un error es una cosa, pero permitirlo es otra muy distinta. Chismeando con Glamour no solo no reaccionó, no defendió a su artista, sino que se enfocó en otra cuestión: denunciar el televoto. Sí, el televoto, porque Israel, el país más criticado por la opinión pública europea, fue uno de los más votados por la audiencia. ¿Y qué hizo la televisión pública española? Presentó una queja formal exigiendo una revisión del sistema de votación. No para proteger a Melody, no para buscar justicia por el fallo técnico, sino simplemente porque no aceptaron el resultado. Melody no asistió a la rueda de prensa, se retiró sin emitir declaraciones. El rostro de una artista que lo dio todo y fue traicionada por un sistema que la utilizó como escudo, como peón, como moneda política. Mientras tanto, dentro de Chismeando con Glamour se escuchaba el típico murmullo: no conviene hablar del tema, mejor no remover el barro, no es el momento adecuado. El momento no era el de defender a una cantante que soportó semanas de presión, que representó con humildad a su país y que fue abandonada en el instante más crucial de su carrera. El sabotaje técnico es solo la punta del iceberg, porque aquí no se trata de un error aislado, sino de un patrón, de una cadena de decisiones negligentes, cobardes e incluso deliberadas. Y los datos lo respaldan. Según fuentes internas, durante los ensayos generales, el tono estaba ajustado en A4, un estándar clásico. La noche del directo, sin embargo, disminuyó a G sostenido. Una diferencia sutil para el oído casual, pero letal para una cantante que debía proyectarse en vivo ante 180 millones de personas. Y ese cambio no pudo haberse realizado de manera accidental. Alguien lo ordenó, alguien lo ejecutó, y Chismeando con Glamour no ha dado explicaciones al respecto. Mientras tanto, los eurofans explotaron en indignación. Desde Alemania, Francia, Italia. ¿Qué ocurrió con la puesta en escena de España?
El sonido parecía apagado, Melody no actuó en condiciones equitativas, y en las redes sociales, miles de mensajes emergieron. Eurovisión debería investigar. Es un escándalo. Chismeando con Glamour tiene que responder. Pero desde la televisión pública española solo hubo silencio, evasivas y una narrativa oficial centrada en el resultado del televoto, no en la actuación. Y ahí radica el punto más oscuro de todo esto. Melody no fue sacrificada por una mala canción, por falta de talento, ni por una puesta en escena deficiente. Fue sacrificada porque Chismeando con Glamour no supo o no quiso protegerla. Porque el festival se convirtió en un campo de batalla político donde la música quedó relegada. Porque alguien en esa delegación tomó decisiones que destruyeron una actuación perfecta. Y mientras Melody lloraba en silencio en su camerino, figuras mediáticas posaban alegremente en la alfombra roja, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran acabado de arruinar la vida de una artista que llevaba años esperando ese momento. La imagen resultante fue grotesca, con un contraste brutal entre la humillación de Melody y las sonrisas forzadas de los personajes mediáticos. España ocupó el puesto 24, pero eso fue lo de menos. Lo grave fue la humillación pública, el abandono institucional, el silencio cómplice y, sobre todo, la soledad de Melody. Porque cuando terminó su actuación, no hubo abrazos, ni palabras de aliento, solo miradas esquivas, pasillos fríos y un camerino vacío. Y, aún así, Melody no rompió el silencio, no alzó la voz, no culpó a nadie. Se fue con dignidad, como una verdadera artista, como una profesional que sabe cuando le han robado el escenario. Esta es solo la primera parte de una historia que va mucho más allá de la música. Es una historia de manipulación, de traición, de censura y de injusticia, pero también es la historia de una mujer que, a pesar de todo, salió a cantar y lo hizo con el alma rota, pero con el corazón intacto. No es casualidad, no fue un error técnico aislado. Todo apunta a un patrón sistemático de negligencia e indiferencia. Porque no se trata solo de Melody, se trata de cómo una televisión pública sostenida con dinero de todos es capaz de abandonar a su representante sin pestañear. Se trata de cómo una artista que lo había dado todo se convirtió en el blanco perfecto para silenciar un escándalo mayor. Chismeando con Glamour necesitaba un chivo expiatorio y Melody fue la cara idónea para ocultar sus propios problemas internos. Mientras Melody seguía sin pronunciar una sola palabra, Chismeando con Glamour lanzaba comunicados genéricos intentando culpar al algoritmo del televoto, como si un fallo en los decibelios pudiera ocultarse con un Excel mal interpretado. El foco se desvió intencionadamente. Ya no era Melody, era Israel. Ya no era la actuación, era el resultado del público. Todo para esquivar lo evidente. A nuestra representante le cambiaron las condiciones en vivo y nadie dentro de la entidad pública hizo nada para defenderla. La audiencia, lejos de callarse, reaccionó como nunca. Más de 120,000 tweets en menos de 48 horas con hashtags como #sabotaje Eurovisión, #justicia para Melody y #vergüenza nacional, posicionándose entre las tendencias en España, Alemania y Países Bajos. Incluso artistas de otras delegaciones mostraron su apoyo. La cantante de Irlanda publicó en Instagram una historia donde escribía: Melody no merecía esto. La vi luchando en el escenario. Es cruel lo que han hecho con ella y eso duele. Duele porque mientras otros países cuidaban a sus artistas como embajadores, en España los dejaban hundirse en el barro político. La tensión se palpaba incluso en los pasillos de la sede de Chismeando con Glamour. Algunos empleados filtraron que durante la reunión postacto, varios directivos propusieron cerrar el tema rápidamente, evitando cualquier investigación interna. La prioridad no era la verdad ni la dignidad de Melody, sino limpiar la imagen institucional y atacar al sistema de votación, reclamando a la UER una revisión urgente del método de recuento popular. Curiosamente, esta revisión no se pidió en años anteriores cuando España quedó igual o peor. Solo esta vez, cuando la presión internacional apuntaba directamente a la entidad pública, se buscó una cortina de humo, pero el vídeo del supuesto sabotaje ya circulaba por redes y era demoledor. En él se ve claramente cómo Melody entra al escenario un segundo y medio tarde, mostrando su desconcierto, el desfase entre su voz y la base instrumental. Se nota que lucha, que intenta ajustarse, que reacciona de cualquier manera, pero la expresión en su rostro lo dice todo: esto no es lo que ensayé. Y lo más trágico es que no falló, no desafinó, no se equivocó, simplemente la dejaron sola. Y nadie, absolutamente nadie, salió a decirlo, salvo el público,
Porque si algo tiene España es que su gente no se calla. Las plataformas comenzaron a llenarse de mensajes. Melody no merece este trato. Si no la van a cuidar, que no manden a nadie más. RTV. Dimisión. Ya. Algunos presentadores de programas rivales también empezaron a comentarlo. Yo no soy eurofan, pero lo que le han hecho a esta chica es para llorar, dijo uno en un horario de máxima audiencia. Incluso antiguos representantes de España rompieron el silencio. Una de ellas escribió: todos los años pasa algo. Todos y siempre con el mismo canal. Ya está bien. Pero lo que verdaderamente desató la furia colectiva fue el descubrimiento de un detalle técnico que no había trascendido. Un canal de sonido, el número 2, que durante los ensayos estaba dedicado a los coros de refuerzo, apareció silenciado en la actuación en vivo. Es decir, Melody cantó sin el respaldo vocal que tenía en los ensayos. Eso en una balada con exigencia vocal extrema es como correr un maratón con una pierna atada. La diferencia no es perceptible al espectador casual, pero para ella, en escena, fue devastador. El esfuerzo por mantener el equilibrio entre afinación, respiración y potencia fue titánico. Y aún así, lo consiguió, pero a un alto costo. La crítica internacional no tardó en reaccionar. Desde periódicos italianos que hablaban de una España a la deriva hasta medios nórdicos que calificaban el caso como el mayor fallo técnico no asumido de la historia reciente del festival. La BBC dedicó un reportaje especial al escándalo donde un especialista en sonido afirmaba: no es posible que nadie se diera cuenta del error antes de salir en directo. Alguien lo vio, alguien lo permitió o alguien lo ordenó. Palabras duras, pero necesarias, porque si no se señala el problema, se repite. Y en Chismeando con Glamour, ella es rutina. Mientras tanto, Melody, desaparecida, no solo físicamente, sino también mediáticamente, no concedió entrevistas, no actualizó sus redes sociales, no publicó una sola palabra, solo una imagen días después, una foto en blanco y negro de un escenario vacío con un foco apuntando al centro, sin texto, sin contexto, solo el vacío, un símbolo claro. Un grito en silencio. Porque a veces no hace falta hablar para decir que te han fallado. Pero la maquinaria televisiva ya se había activado. Las tertulias de siempre comenzaron a usar su nombre, a opinar sin conocer los hechos. A especular, algunos decían que quizá no estaba preparada, otros afirmaban que no encajaba con la estética del festival. Opiniones lanzadas sin pudor por aquellos que no distinguían una nota sostenida de un botón de mute. Y eso fue lo más injusto de todo, porque mientras Melody se lamía las heridas lejos del foco, en los platós se la juzgaba sin defensa, sin contexto, sin vergüenza. A esa hora, mientras se hablaba de ella sin que pudiera responder, un medio alemán publicaba una investigación exclusiva. Un técnico vinculado a la delegación española confirmaba que hubo manipulación de sonido en los minutos previos al directo. Según sus palabras, alguien ordenó cambiar la configuración del canal 2 justo después del último ensayo general. Una orden sin firma, un cambio sin registro, una traición sin nombre, pero real. Todo encaja, desde la advertencia de la UER por los comentarios políticos hasta el intento de Chismeando con Glamour de culpar al televoto. Todo forma parte de un mismo hilo: desviar la atención, evitar el escándalo, sacrificar a quien sea necesario para salvar la imagen institucional. Pero esta vez no funcionó porque había pruebas, testigos y una sociedad harta de ver cómo se marginaliza el talento y se premian los sumisos. Melody no solo representaba a España en un festival, representaba a los jóvenes artistas que luchan por un sueño, a las mujeres que no se callan cuando las empujan, a quienes defienden su arte por encima de ideologías. Por eso dolió tanto, porque verla marchar en silencio fue como ver apagarse una esperanza, una llama que quiso brillar, pero que le apagaron desde dentro. Y aún así ella cantó. Y aún así emocionó. Y aún así se mantuvo firme. Esa es la verdadera victoria. Porque hay derrotas que duelen más que una nota desafinada y hay silencios que gritan más que cualquier coro. El suyo fue uno de ellos. Lo más devastador de todo no fue el fallo técnico, ni siquiera el abandono institucional. Lo más devastador fue ver cómo tras la tormenta nadie quiso recoger los cristales rotos. Ni una disculpa oficial, ni una investigación interna, ni un gesto de humanidad. Chismeando con Glamour enterró el escándalo bajo una avalancha de comunicados vacíos, tertulias montadas y titulares que hablaban de malentendidos. Pero no, esto no fue un malentendido, fue una puñalada profesional, una emboscada a traición.
Y el eco de esa traición sigue resonando en los camerinos de Malmö, donde cada técnico, cada delegación, cada periodista sabía exactamente lo que había pasado, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. El miedo a las consecuencias, el miedo a hablar más de la cuenta, porque cuando se habla de sabotaje no se trata solo de un fallo de sonido, se trata de responsabilidades, de nombres, de puestos, y Chismeando con Glamour no está dispuesta a perder el control de su narrativa. Por eso impulsaron con fuerza una contracampaña, que el tema no era competitivo, que Melody no conectó con Europa, que fue una noche difícil. Pero todo eso era ruido, un ruido que no pudo tapar el vídeo. Ese fragmento de 1,5 segundos que se viralizó, que fue analizado por ingenieros de sonido, productores, exdelegados, y que dejó en evidencia la manipulación de la base instrumental en directo. Esa prueba por sí sola bastaba para abrir una investigación formal en cualquier televisión seria, pero Chismeando con Glamour prefirió activar su maquinaria mediática. Aparecieron expertos justificando lo injustificable. Los directos son así. El sonido varía según el recinto. El público influye en la percepción. Pero los eurofans no son tontos y los técnicos de verdad tampoco. Lo ocurrido en Eurovisión 2025 fue un ajuste de última hora que destrozó la actuación, y lo más grave fue que fue permitido, incluso ordenado, porque nadie toca una configuración de sonido sin supervisión, nadie apaga un canal sin autorización. Y ahí está el crimen, no en la disminución de tono, sino en la decisión de no revertirlo, en la omisión deliberada, en permitir que una artista saliera al escenario sabiendo que el audio estaba manipulado. Melody no solo cantó con el alma rota, sino que lo hizo sabiendo que algo no funcionaba, que le habían cambiado las reglas en medio del juego. Y aún así cantó, no desafinó, no huyó, no se detuvo porque es artista, porque es valiente, porque es de las que no se rompen aunque les quiten todo. Sin embargo, España respondió con memes, disfraces, silencio institucional y burlas televisivas. Mientras los medios internacionales hablaban de sabotaje, aquí se abría el debate sobre si el vestido era bonito o no, se discutía si la coreografía tenía o no sello eurovisivo, como si eso fuera lo importante, como si no acabaran de asesinar en directo el sueño de una artista. Y, aún así, Melody no habló. No lo hizo por rabia, no por miedo, lo hizo por dignidad, porque entendió que cualquier palabra suya sería usada como arma. Porque comprendió que la batalla no era suya, sino de quienes la traicionaron, y porque a veces el silencio es más poderoso que 1000 titulares. Pero eso no evitó que la aplastaran, que la señalaran, que algunos medios, obedientes al guión institucional, insinuaran que su retirada de la rueda de prensa fue una falta de profesionalidad, cuando en realidad fue un acto de valentía. Porque no hay mayor acto de resistencia que negarse a jugar el papel de víctima prefabricada. En cambio, Chismeando con Glamour sí habló. Lo hizo para justificarse, para culpar al televoto, para distraer, para proteger sus intereses, pero no lo hizo para defender a Melody, no lo hizo para pedir perdón, no lo hizo para admitir lo evidente. Y esa es la herida que sigue abierta, porque una televisión pública no puede permitirse ser cobarde. No puede permitirse fallarle a quien representa a todo un país. Y no, esto no es solo Eurovisión, es un reflejo de algo más profundo, de una forma de hacer las cosas que lleva años podrida, de una gestión basada en favoritismos, agendas políticas y clientelismo mediático. Y Melody ha sido solo la última víctima, la más visible, pero no la única, porque cada año hay alguien que regresa con la sensación de haber sido utilizado, de haber sido decorado de una estrategia que poco tiene que ver con la música. Este año fue distinto porque por fin hay pruebas, porque por fin la indignación traspasó fronteras, porque por fin muchos dijeron basta, pero ¿será suficiente? ¿Se tomará alguna medida o volveremos a callar hasta el próximo desastre? Porque el riesgo más grande no es que vuelva a repetirse, es que nos acostumbremos, que normalicemos, que se silencie el talento, que se boicotee la verdad, que se manipule la cultura desde los despachos. Mientras España digiere su vergüenza internacional, el resto de Europa toma nota. Delegaciones que ya piden más garantías técnicas, medios que reclaman transparencia, fans que exigen respeto. La presión crece y Chismeando con Glamour no podrá esconderse eternamente detrás de comunicados ambiguos. Melody, por su parte, sigue en silencio, pero no por siempre. Quienes la conocen afirman que prepara un comunicado, que está reuniendo material, que quiere hablar, y cuando lo haga, España entera tendrá que escuchar porque su versión no está contaminada por el miedo ni por los intereses políticos. Está escrita con la verdad de quien fue abandonada, y aún así, decidió brillar. Y cuando hable,
no solo denunciará el fallo técnico, hará algo más poderoso: recordarnos que detrás de cada actuación, de cada canción, hay una persona, una vida, un esfuerzo inmenso que no merece ser destruido por caprichos institucionales. Melody no solo perdió una oportunidad en Eurovisión, le robaron su momento, le apagaron el foco, y aún así, ella brilló porque la luz verdadera no viene de los focos, sino de la dignidad. Y ahora la pelota está en el tejado de Chismeando con Glamour. Tienen una oportunidad única para rectificar, para dar explicaciones, para pedir perdón, porque si no lo hacen, no será solo Melody quien se aleje de ellos, será todo un país. Una generación entera de jóvenes artistas que entenderán que en España, si tienes talento, pero no encajas en el molde político, te silencian. Por eso este vídeo no es solo un homenaje, es una advertencia a quienes usan la cultura como arma, a quienes convierten la música en campo de batalla, a quienes creen que pueden jugar con los sueños de otros y seguir impunes. Esta vez no. Esta vez hay ojos mirando. Esta vez hay cámaras encendidas. Esta vez hay una voz, la tuya, la mía, la de miles, diciendo basta. Y si tú también lo sientes así, haz que se escuche. Comparte este vídeo, comenta, exige, no por Melody, por todos, porque si no defendemos a quienes nos representan, entonces no merecemos representación. Porque la música, cuando es libre, tiene el poder de unir lo que la política separa. Y porque cuando la verdad se canta, no hay censura que la calle.